Y también aquí en la capital del país se realizó el foro Los grandes retos de la recuperación comunitaria y de la reconstrucción material en zonas afectadas por los desastres de origen natural. Este foro se realizó con especialistas de Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, por supuesto, gente de México, especialistas, académicos, funcionarios públicos que tienen que ver con toda esta parte de la protección civil y de cuestiones de desastres naturales, como ya lo hemos sufrido en nuestro país. Y punto muy importante, toda la delegación de la República de Chile que asistió a este foro y que la verdad la parte de interactuar y tener la experiencia de uno y otro país es muy importante por un asunto de prevención, tanto prevenir la cuestión de los desastres naturales, como hoy está tocando con Huila y Vicente, por ejemplo, o los sismos, y también la parte de aprender de las experiencias de cada uno de estos países que finalmente de una u otra manera estamos expuestos a este tipo de cuestiones que pues son de la naturaleza y que debemos aprender a convivir con ellas. Aquí en la cabina de ABC Radio, de Par en Par, le agradecemos que esté con nosotros al Coordinador Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y Reconstrucción del Gobierno de Chile, Andrés Izaguirre. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los auditores. Muchas gracias por la invitación a ABC Radio y por la invitación que nos hizo la SEDATU y el Gobierno de México a este foro. La verdad que han sido 3 días muy intensos de trabajo, como tú bien mencionaste, con todos los países que participaron, y la verdad que ha sido muy interesante poder intercambiar opiniones y aprendizajes. Hace alrededor de 3 meses atrás hubo una delegación de SEDATU que estuvo en Chile. Visitamos zonas donde fueron afectadas por el gran terremoto que nosotros sufrimos el año 2010 y intercambiamos una serie de experiencias, cosas que el Gobierno de México ha hecho bien, cosas que nosotros como Chile hemos hecho bien y algunas que no hemos hecho muy bien, si eso también hay que decirlo. A veces los gobiernos y nos equivocamos en las políticas de reconstrucción o hacemos las cosas más lento de lo que debemos. Sí. Pero quiero contar una experiencia muy interesante que nosotros aprendimos del Gobierno de México y que la estamos replicando en Chile y que quería contar hoy día aquí en la radio. Se trata de un programa que ustedes tienen que se llama Mujeres Vigilantes. Sí. Es un programa muy interesante que a nosotros la gente de SEDATU nos contó que lo estaban aplicando ya hace un tiempo. Entiendo que hay 50.000 mujeres vigilantes hoy día ayudando en el proceso de reconstrucción y velando para que sus casas se construyan en tiempo y forma. Y nosotros dijimos, bueno, qué interesante este empoderamiento que ustedes han dado a las mujeres, este rol que ustedes le han entregado. Y en una zona de nuestro país, en un proceso de reconstrucción producto de un aluvión que sufrimos hace un tiempo, dijimos, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba piloto y vamos a hacer un poco algo parecido. Y empoderamos a las mujeres, les dimos un casco, les hicimos una capacitación y estamos en pleno desarrollo de este plan piloto. El 31 de diciembre de este año vamos a hacer la primera evaluación formal de este plan. Y la verdad que lo aprendimos gracias a la experiencia que ustedes como México nos enseñaron hace algunos meses. Y bueno, hicimos este foro, quisimos participar y obviamente hay muchas otras instancias interesantes. Hay instancias que Perú, República Dominicana, en fin, y muchos otros países que han venido nos han mostrado caminos de hacer cosas muy atractivas, maneras distintas de reconstruir el territorio y de prevenir, como tú bien dices. Hoy día muchas veces nos preocupamos, los países, los gobiernos se preocupan de reconstruir rápido, reconstruir mejor, pero ¿cuánto tiempo invertimos en prevenir o educar a la población? Y aquí yo quiero aprovechar el micrófono y quiero hacerle una pregunta a los auditores. ¿Cuántos de los que nos están escuchando a través de Facebook Live o a través de las distintas plataformas de esta radio tienen, por ejemplo, un extinguidor en su casa para poder apagar un posible incendio que se produzca en su casa? Yo siempre hago esta pregunta porque todos podemos sufrir un incendio en nuestras casas y muchas veces no sabemos cómo actuar frente a un incendio. Y es una cosa tan simple como tener un extinguidor. O tener, por ejemplo, una linterna con baterías frente a un corte de luz. O ustedes en los próximos días van a sufrir un corte de agua potable muy grande. Sí.
Bueno, ¿cómo se está preparando la población frente a ese corte de luz, o sea, corte de agua, perdón, muy masivo? Bueno, son pequeñas cosas que uno puede hacer en sus propias casas. No es necesario que venga un gobierno o un municipio o un alcalde a decirte compre un extinguidor. Entonces son pequeñas cosas que como país, como ciudadanía podemos ir preparándonos. Obviamente los gobiernos tienen una responsabilidad importante de educar a la población, pero hay pequeñas cosas que nosotros como ciudadanos de a pie, de la calle, podemos ir haciendo. La verdad que insisto, han sido jornadas de trabajo muy interesantes. Hemos acordado todos los países que participamos crear una red de colaboración para poder darle continuidad a este trabajo, porque creemos que no solo juntarnos a conversar, a intercambiar experiencias y buenas prácticas, sino que hemos acordado con todos los países que han participado armar una red de colaboración de trabajo para poder ir compartiendo de manera más profunda las buenas prácticas para poder avanzar más rápido en los procesos de prevención y de colaboración bajo el principio de reconstruir mejor. Esta parte de la red de colaboración prácticamente sería continental. Y esto es muy importante porque, insisto, de una u otra manera, tanto Sudamérica como América Central están expuestos a diversos fenómenos climáticos, ya sea huracanes, sismos, etcétera. Y esta parte me parece importante en función de más que de ayuda humanitaria, una vez que ya pasó uno de estos fenómenos, sería una cuestión más de resiliencia, ¿no? Y más de prevención y de ahí la resiliencia para que cada uno de los países pudiera ayudar con su experiencia a hacer la reconstrucción o a capacitar a la gente del mismo país, etcétera. Esta parte es importante y pues la trascendencia está en los gobiernos de cada uno de los países, ¿no? Exactamente, yo creo que estos temas no pueden estar acotados a los periodos en los cuales gobierna un presidente, ni una autoridad puntual de un municipio o un gobierno de turno, no sé si se entiende decir sí, gobierno de turno. Sí. Tiene que ser una política de Estado, tiene que trascender a los gobiernos, los presidentes tienen que tener una mirada de prevención, invertir en estos temas, de capacitar a sus funcionarios públicos, hacer campañas para que la gente esté preparada frente a estos fenómenos. Por ejemplo, ustedes tienen una política que yo la encuentro envidiable, que es este sistema de alarmas que, por ejemplo, tienen acá en Ciudad de México, que afortunadamente a ustedes les llega un poco más tarde el temblor que se produce en la zona costera, entonces tienen un tiempo para reaccionar y salir y bajar de los edificios y resguardarse, ¿no? En Chile no tenemos esa suerte, porque el tiempo en que se produce el sismo nosotros estamos justo en la falla, entonces la verdad que no tenemos esa oportunidad. Bueno, ahí tienen una medida muy concreta de prevención, de educar a la población. A lo mejor ahora hay que avanzar en otras cosas más concretas de normativa de edificación, para que a lo mejor la ciudad, como tú bien dices, sea una ciudad mucho más resiliente, los edificios de los países de Latinoamérica sean más, resistan mejor frente a los embates de la naturaleza, con una constructibilidad y una estructura que sea capaz de aguantar bien los sismos. Bueno, ustedes además tienen los huracanes, que es una cosa, que es un fenómeno natural que además uno no sabe por dónde se va a comportar, por dónde se va a mover, entra por aquí, sale por allá, es una cosa muy, muy curiosa. En Chile afortunadamente no tenemos huracanes, tenemos otras cosas, pero bueno, la verdad que es muy interesante, como te digo, el trabajo de esta red. Algunos países por diferentes razones no pudieron participar de este foro, pero como tú bien dijiste, la idea es invitar a todos los países a armar una red latinoamericana de colaboración en el tema tanto prevención como reconstrucción, para poder fundar las bases de países más resilientes, más capacitados, más preparados para responder a las calamidades que la naturaleza nos golpea constantemente. Latinoamérica es un continente tremendamente golpeado, hay países que no salen de uno y entran en otro. La verdad que es una lástima, pero bueno, eso es un poco el objetivo de este trabajo colaborativo y nos vamos muy contentos de vuelta a nuestros países con la misión de darle fuerza, generar convenios de colaboración entre los gobiernos para poder avanzar.
Estamos conversando con Andrés Izaguirre, Coordinador Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre y Reconstrucción del Gobierno de Chile. Son las 8 de la noche con 16 minutos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos en 2 minutos a cerrar esta entrevista. 8 de la noche con 19 minutos, miércoles 24 de octubre de 2018. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la capital de la República Mexicana a través del 760 de amplitud modulada en todo el Valle de México, ABC Radio, en el 1280 de amplitud modulada en Puebla, en el 580 también de amplitud modulada allá en Guadalajara, Jalisco, y en el 104.9 de FM en San Luis Potosí. Aquí en la cabina de ABC Radio y de Par en Par está Andrés Izaguirre, él es Coordinador Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Reconstrucción del Gobierno de Chile. Estamos hablando del foro Los Grandes Retos de la Recuperación Comunitaria y de la reconstrucción material en zonas afectadas por desastres de origen natural. Un foro que pues derivó ya en la red de colaboración con los países participantes, ya lo decíamos, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana, además de Chile, por supuesto México, y seguramente se irán sumando más países a esta red que sin duda es de la mayor importancia, porque al final de cuentas el principio básico es de alguna manera proteger a la ciudadanía del país que sea, protegerlo de los diversos desastres naturales que se pueden originar. ¿Qué diferencia, además obviamente de la extensión territorial, etcétera, pero qué diferencia ve usted entre Santiago de Chile y la Ciudad de México, es decir, en cuestión de desastres naturales como los sismos? Qué gran pregunta. Bueno, Ciudad de México es una ciudad bien particular porque está construida sobre un terreno muy distinto a como es Ciudad de Santiago, ¿no? Ustedes tienen un terreno, es el fondo de un antiguo lago, sí. Tienen una situación tectónica, geográfica muy diferente, por lo tanto hace que las edificaciones tengan un comportamiento muy distinto. En Santiago nosotros tenemos una cruza por la zona cordillerana, una falla que se llama la falla de San Ramón, que generó un terremoto ya hace muchos años, que generó muchísimo daño, pero afortunadamente nosotros tenemos una normativa de construcción muy estricta. Cada vez que nosotros hemos tenido un evento de tipo terremoto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo revisa la norma de construcción, sí, y la rigidiza, la hace un poco más robusta. Y eso hace que hoy día, cuando hay un terremoto en Chile, normalmente las viviendas que se caen son viviendas más bien patrimoniales, de adobe, sí, viviendas de material más ligero. Hemos tenido, por ejemplo, en 2010 cayeron muy pocos edificios, cayeron en la ciudad de Concepción, en el sur de Chile cayó un edificio que tenía un problema estructural en su construcción. En fin, hemos tenido muy pocos edificios, afortunadamente, que han caído, sí, porque tenemos una norma de constructibilidad muy rígida. Entonces, a lo mejor ahí hay una diferencia respecto de cómo, sí, de cómo se aborda la normativa de construcción, y lo conversamos estos días en el foro, y a lo mejor ahí podríamos trabajar en conjunto con México para trabajar una normativa un poco más exigente, para que la ciudad se comporte de manera más resiliente frente a un futuro terremoto que lo que sabemos es que va a suceder en algún momento, no sabemos el cuándo. Y eso es un poco lo que uno de los tantos desafíos que nos genera este foro, uno de los temas que podríamos perfectamente abrir. Hay países que recién están planteándose el hacer una normativa, por ejemplo, países latinoamericanos, uno, sí, dice, bueno, están a lo mejor mucho más atrasados que México y Chile. Pero bueno, ahí estamos para ayudarlos, para eso existe esta red, ¿no? Para poder colaborar con ellos, y a lo mejor en otros temas nosotros estamos más atrasados y ellos nos van a tener que ayudar. Claro, es importante también toda la parte de la nueva agenda urbana, la parte del derecho a la ciudad, del derecho a que la gente o que la población sea quien decida toda esta parte de cómo vivir, cómo hacer ciudad, cómo generar comunidad, y en eso también es importante la retroalimentación con los países latinoamericanos y por supuesto con Chile y México encabezando, ¿no? Correcto, y yo creo que hay lo que decía un poco adelante, este tema tiene que traspasar a los gobiernos. Y otra cosa que es muy importante, que lo conversamos estos días en el foro,
los gobiernos de los distintos países tienen que tomar conciencia de que el tema de gestión de riesgo de desastre llegó para quedarse. No es un eslogan bonito, claro. No es una publicidad para la televisión ni para la radio, sino que es un tema que hay que gestionarlo y hay que trabajarlo de muy buena forma y hay que darle una estructura dentro de cada uno de los ministerios y gobiernos para que en el fondo se trabajen de buena forma. Hay que dotar de presupuesto y de un equipo humano que trabaje este tema, si no se diluye, pasa por una buena intención. Afortunadamente, después de la experiencia que tuvo México en 1985, a partir de pues toda esa parte que nos sorprendió en el 19 de septiembre, los gobiernos han tratado de tener una mayor infraestructura en protección civil. Se vio el año pasado en sismo, tanto en el sismo del 7 y del 19 de septiembre, y una parte importantísima que jugó fue la ciudadanía. Una parte importantísima fueron los jóvenes, toda la sociedad civil volcada en la cuestión de ayudar y simplemente abonar a esa parte, ¿no? De tener un trabajo coordinado para hacer mejor la labor de ayuda humanitaria. Bueno, eso que tú mencionas es muy importante. La reconstrucción de cualquier proceso destructivo tiene que ser un proceso colaborativo con la ciudadanía. Claro. Uno no puede llegar a imponer soluciones. Claro. Uno tiene que trabajar con la gente, escuchar a la gente, hacer partícipe a la gente de los procesos, así como el programa Mujeres Vigilantes que estábamos conversando, ¿no? Y lo otro que es muy importante también es uno tiene que reconstruir mejor a cómo estaban las cosas antes y no tiene que generar vulnerabilidad. Uno tiene que entregarle a la gente una solución con calidad de vida. Hay gente la gente espera que uno haga las cosas bien. Por lo tanto, estamos hablando de personas, sí. No estamos hablando de otras cosas, claro. De seres humanos, claro. O sea, de personas que esperan y confían en que un gobierno del color que sea haga la tarea y la haga bien. Así que bueno, son muchos los desafíos que planteó este foro. La verdad que hay un trabajo muy interesante que se plantea. Yo espero que podamos seguir abordando todo esto en esta plataforma colaborativa y, como te digo, invitar a los demás países que por distintas razones no pudieron estar aquí estos días, agradecer a SEDATU, a FONAPO que estuvo presente, a MEXID, a la Embajada de Chile, que nos colaboraron en todo. La verdad que nos han tratado espectacular. Además, ustedes son muy alegres, la comida es maravillosa. México, Ciudad de México, una ciudad espectacular. Espero volver pronto para conocer un poco más, pero bueno, claro. La verdad que estoy muy contento de haber estado aquí estos días. Muy bien. Pues muchas gracias, don Andrés Izaguirre, Coordinador Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y Reconstrucción del Gobierno de Chile. Muchas gracias por estar en la cabina de Par en Par. Sabemos que la agenda es apretada y que todavía tiene algunas actividades, pero era importante dar a conocer el testimonio de personas que viven de alguna manera los desastres naturales de forma diferente a como lo vivimos nosotros y que también tienen experiencia en cuestiones de reconstrucción como hoy lo estamos enfrentando en México y que de alguna manera también avalan el trabajo que el gobierno de la República ha realizado para detener a las comunidades y a los estados afectados por los sismos de pie y que de alguna manera, insisto, esto da un testimonio importante de la reconstrucción que hoy estamos enfrentando. 8 de la noche con 28 minutos, vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos en 2 minutos, no se vayan.